Muy bien, vamos a platicar con la doctora Sandra Treviño Pérez. Ella es jefa de área de proyectos especiales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sandra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Importante el tema que vamos a desarrollar contigo. Marcábamos desde un inicio que desde diciembre del año pasado ya cuentan con ustedes para los derechohabientes del IMSS. Este tipo de tratamiento más efectivo, digamos, menos agresivo, con menos efectos secundarios para las personas que presentan VIH. Platícanos de qué trata. Bien, es correcto. El nombre comercial que acabas de mencionar, efectivamente, es un medicamento que ya contiene en una sola tableta 3 fármacos. Esto es Victegravir, voy a decir algo como un tipo trabalenguas, es un inhibidor de la integrasa, que es de los medicamentos más recientemente desarrollados, junto con emtricitabina, y el tercero se llama tenofovir alafenamida. La diferencia del tenofovir alafenamida del tenofovir que ya tienen compuestos que en este momento estamos utilizando es que la posibilidad de efectos secundarios, por ejemplo, en órganos como riñón o en hueso a largo plazo, va a ser mucho menor que los que tienen en este momento los pacientes ya en tratamiento. Platícanos, en la actualidad, con el esquema farmacológico que se cuenta en la actualidad, ¿cuántos son los medicamentos, cuántos son los fármacos o el tratamiento general que recibe una persona con VIH? Bien, en general, y esto ya desde hace ya varios años, tenemos lo que se llama terapia antirretroviral altamente activa. Ese tipo de terapia antirretroviral altamente activa se compone de 3 medicamentos necesariamente. 2 que se van a denominar como de la columna vertebral del esquema, y un tercer agente que ese sí puede ser de diferentes tipos de antirretrovirales. En este caso, los agentes de la columna vertebral son la emtricitabina y tenofovir alafenamida, y el tercero el Victegravir. En este momento tenemos esquemas realmente eficientes, realmente muy buenos, pero en general en VIH estamos a la vanguardia, cada vez evolucionando, cada vez bajando el número de tabletas. Voy a hacer una pequeña historia. En 1998, por ejemplo, una persona podía tomar hasta 18 tabletas al día, de las cuales, por ejemplo, eran muy complejas, algunas eran indicaciones de los médicos como tómate 2 antes de los alimentos, y eran unas tabletas enormes, y tienes que esperar 1 hora, y después con alimentos tienes que tomar otras 3, y este ritual era hasta cada 8 horas en una persona. Poco a poco va evolucionando el tratamiento, disminuye el número de tabletas que se le dan, el número de dosis que se le dan al paciente, hasta llegar al momento actual en que realmente tenemos esquemas muy eficaces, pero innovando y llegando a esta estrategia. Es posiblemente la primera vez que en México, y en particular en el Instituto Mexicano de Seguro Social, contamos con una prescripción acorde a las recomendaciones no solo nacionales, sino internacionales. Entonces, de 3 medicamentos fase importantes para el tratamiento del VIH para derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reduce a una sola pastilla. ¿Estamos en lo correcto? Sí, son 3 medicamentos, pero en una sola tableta. En una sola tableta. Y además, cada 24 horas. Una al día. Así es. No se te olvida, te la estás tomando todos los días, mantienes una buena supresión de la replicación viral de tu virus, una buena respuesta inmunológica con baja posibilidad de efectos secundarios, de forma tal que tienes una muy buena posibilidad de controlar el virus. ¿Cómo es el esquema de tratamiento? Digamos que es una persona recientemente diagnosticada. Correcto. ¿Cómo comienzan a trabajar en base al tratamiento con esta persona? Es decir, ¿se ocupa de la misma manera para una persona recién diagnosticada? ¿Se ocupa de la misma manera para una persona que ya había iniciado un tratamiento hace 4 o 5 años y hoy cambia específicamente el esquema? ¿Cómo es? Bien, es importante decir que este tipo de medicamento se puede utilizar en una persona que está recientemente diagnosticada para que tenga una buena supresión de la replicación viral, y también en personas que ya tenían algún tipo de tratamiento retroviral. En estas personas, algo muy importante es que se hace una evaluación médica de cada una de las personas, verificas que esté controlado, que su carga viral esté indetectable, y lo que haces es decirle, bueno, a partir de hoy inicias con este nuevo esquema, y obviamente se tiene un seguimiento de cada una de las personas. Y digamos, cuando arranca con este nuevo esquema, si anteriormente tomaba 3, 4 pastillas, ¿deja de tomarlas y ahora se enfoca con este tratamiento específicamente? Es muy importante eso que acabas de mencionar, si es correcto. Una vez que la persona inicia con este nuevo tratamiento, ya debe entenderse como un esquema completo contenido en esta pastilla, de forma tal que pasas del esquema anterior a este esquema. Y esto es fabuloso, ¿eh? Yo creo que los pacientes son los primeros que agradecen el avance científico, el que un instituto tan importante como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social introduzca este esquema de tratamiento a sus derechohabientes, porque en términos generales, no sé si tenga, Sandra, el dato, ¿cuántos pacientes en la actualidad, por ejemplo, para saber más o menos cómo es el panorama en la actualidad de nuestro país a raíz del tratamiento en el IMSS,
¿cuántos pacientes están en estos momentos bajo tratamiento contra el VIH? Bien, eso es otra pregunta también importante, porque uno de los grandes esfuerzos nacionales y mundiales para terminar con los casos nuevos, en este momento la meta es al 2030, se basa en 3 ejes fundamentales, Sí. y se llama 90-90-90. Que el 90% de las personas en riesgo estén diagnosticadas, que el 90% de las personas diagnosticadas tengan tratamiento retroviral y que el 90% de las personas bajo tratamiento retroviral tengan una carga viral indetectable. Hay quien agregaría un cuarto 90, que no está propiamente escrito, pero que todo el mundo, desde el punto de vista científico, lo ha integrado, y es que tengas una terapia tolerable. Y eso también es muy importante, ¿no? Desde este punto de vista, de los 67,000 pacientes que en la actualidad se manejan en el Instituto Mexicano de Seguro Social, el 94% de ellos se encuentra en tratamiento retroviral. Esto es porque seguramente algunas personas estarán por integrarse, pero estamos por arriba de la meta. 67,000 pacientes. Así es. Que se integran, digamos, que son derechohabientes del IMSS y que viven con el VIH. Y que viven con el VIH, Sí. son los que están siendo tratados, y el 94% De esas personas está con tratamiento retroviral. está con este tratamiento retroviral. Sí. Importante. Así es. El otro porcentaje que está sucediendo. El otro porcentaje está por iniciar el tratamiento, siempre se hace con una evaluación, insisto, individualizada, y además otra de las metas es tener todavía un inicio más temprano del tratamiento retroviral. Te lo pregunto como especialista, como investigadora, como doctora. Esta cifra que nos das, que es exclusiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, Así ¿es alta? ¿Es el estándar que se maneja a nivel mundial? ¿Cómo lo defines? Bueno, México tiene una baja prevalencia de la infección. Y bueno, pues la mayoría de los casos no se manejan propiamente en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sino en otras partes del sector salud. Pero en general en México tenemos una prevalencia que podemos determinar baja, pero esto difiere dependiendo de la parte del país en la que tú estés revisando los datos. Sí, y además estamos hablando de los pacientes que están integrados, que son Así es. derechohabientes del Sí. instituto. Obviamente se puede creer que hay más personas que viven con el VIH que no se atienden en el Instituto Mexicano correcto. del Seguro Social. Ahora, ¿cuál es el gran efecto que tiene? Ya nos lo dijiste en un principio, pero sobre todo, ¿en qué momento, digamos, los resultados se empiezan a ver a corto, mediano plazo? Ujú. Sobre todo, yo creo que hay algo que importa demasiado. Por ejemplo, cuando se iniciaba el tratamiento contra el VIH, ya nos lo comentabas tú, era un cóctel de medicamentos impresionante, y luego era peor por los efectos Así es. secundarios y todo lo que podría pasar, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que pasa? Primero, efectos en cuánto tiempo, y segundo, ¿qué es lo que se deja de padecer? Es decir, se evitan qué tipo de efectos secundarios. Ok, bueno, respecto a las preguntas, los efectos benéficos son muchos y hay tanto a corto como a mediano como a largo plazo. Ujú. También los efectos son no nada más a nivel individual, sino a nivel poblacional. Es decir, los efectos a corto plazo benéficos, el primero es una reducción muy rápida de la carga viral. Los medicamentos inhibidores de la integrasa, como es el Victegravir en combinación con otros fármacos, son los que más rápidamente contribuyen a esta disminución de la carga viral, que puede ser en semanas que tengas a una persona que se acaba de diagnosticar y en ese momento le baja la carga viral. Por supuesto, la persona esto no lo siente, simplemente toma el tratamiento, prácticamente sin efectos secundarios o algún efecto secundario que llegaran a tener. Posteriormente, en los siguientes meses, se puede ver un incremento en los CD4 y el efecto final, este se ve en muchos años, es que la persona tiene una expectativa de vida prácticamente normal a la de una persona que no tiene infección por el VIH. Qué interesante, Sandra, lo que acabas de decir. La frase es, los efectos se ven en muchos años. Benéficos. Exacto. Significa que son personas que pueden tener, como tú complementabas la frase, una vida prácticamente normal, Te puedo, como el resto de las personas. Así es. De hecho, te puedo dar un dato muy interesante. Se hizo ya una estimación de lo que se llama años de vida saludables. Una persona que tiene infección por VIH, que se atiende en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es donde tenemos los datos, la disminución de sus años de vida saludable es de 0.8 años, es decir, 0.8 queremos decir que una persona tiene nada más 8 meses menos tal vez de una afectación. Esto quiere decir una expectativa de vida normal. No sé si me estoy explicando. Sí, por supuesto. A lo mejor una persona, vamos a ponerlo así, una persona que no tiene la infección puede vivir un año. Vamos por ponértelo un ejemplo. En una expectativa de vida de una persona en México, vamos a ponerle 75 años. 75 años, 8 meses, una persona con VIH atendida en el IMSS, su expectativa de vida sería de 75 años. No hay mucha diferencia. Yo creo que en este aspecto, bien atendida, con el apego al tratamiento, pues vive perfectamente normal como cualquier otra persona. Yo creo que tiene más riesgo una persona que fuma
de vivir 10 años menos Ujú. que un paciente que se apega al tratamiento Es retroviral. importantísimo lo que acabas de mencionar, porque al tener una persona una expectativa de vida más amplia, también tiene el riesgo de enfermedades que no están relacionadas a deficiencia inmunológica. Es muy común que una persona que fuma, pues obviamente va a tener efectos nocivos, una persona que toma alcohol en exceso, una persona que tiene algún tipo de estilo de vida que no sea saludable, por lo cual no es nada más el tomar el medicamento retroviral. Si hablamos de una atención integral, es aparte de tener tu tratamiento retroviral, tener un estilo de vida sano en adelante. Y regresando al tema de los efectos secundarios, Sandra, ¿cuáles eran los efectos secundarios más comunes con los tratamientos anteriores? Ujú. Y ahora con este nuevo esquema, ¿qué es lo que evitan? ¿De qué no se enferman después? Correcto. Lo primero que quiero decir es que hay pacientes, no padecimientos. Eso quiere decir que habrá personas que no tienen ningún efecto, personas que tienen efectos leves o personas que tienen efectos muy severos. De las personas que los tienen moderados a severos, hay quienes identifican este efecto y quienes de plano no lo identifican. Hay medicamentos, por ejemplo, los más comúnmente utilizados, voy a decirlo genéricamente porque no es en todas las personas que esto llega a ocurrir. Con el efavirenz, por ejemplo, se reportan o los pacientes llegan a tener o mucho sueño o al contrario insomnio o sueños muy vívidos, que esto de repente puede afectar la calidad de vida. Ujú. Hay otro tipo de los que se llaman inhibidores de proteasa, que algunos te ponen los ojos amarillos, algunos te dan diarrea, algunos te dan elevación de las grasas Cada de la persona sangre. manifiesta un efecto secundario O diferente. puede no tener ninguno. O puede no tener porque ninguno. Quiero ser clara que los medicamentos que se utilizan en la actualidad son muy eficaces, pero sí tienen un cierto porcentaje de efectos adversos que se llegan a presentar. Imagínate a una persona que ha tenido sueños vívidos y que no se daba cuenta Ajá. y que de repente en la primera semana de empezar a cambiar el tratamiento dice, ya estoy bien, salí de la nube. Ese es un comentario o una frase muy coloquial que alguna persona podrá llegar a decir. Evidentemente otros efectos que son muy claros, como alguien que lleva, no sé, todo el tiempo de su vida con diarrea porque había tenido, de su vida con retrovirales, con efectos secundarios gastrointestinales y de pronto se regulariza esta Ya no la vuelve a situación. presentar. Así Lo mismo ocurre con pacientes con algún tipo de efecto renal, ¿cierto? ¿Disminuye el riesgo de efecto renal con este nuevo esquema? Bien, disminuye el riesgo, pero también es importante señalar que los efectos renales y óseos no son inmediatos, son de largo plazo. Ya. Una persona que inicia el día de hoy con cualquier esquema, no necesariamente el de Victegravir, sino los anteriores, ¿cuándo presentaría riesgo de daño renal? En los siguientes años. Es algo que se presenta muy paulatinamente, pero cuando ya se llega a presentar, y eso es algo importante, difícilmente va a tener reversibilidad. Por esa razón, el que en este momento anticipes y le des un esquema con mucha menos posibilidad, cuando este paciente con el esquema estándar, digámoslo así, en 10 años lo veas con algún tipo de daño renal, si le das el esquema con Victegravir, en los siguientes 10 años vas a ver una función renal normal. Háblanos de lo que significa para el Instituto Mexicano del Seguro Social integrar este nuevo esquema para pacientes con VIH. Significa estar a la vanguardia a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Estamos a la par de otros países tan importantes que también manejan este tipo de esquema, donde también los casos son importantes dentro de sus naciones y sus países. ¿Cómo definirías el hecho de estar ya introduciendo esto tan importante para un sector también tan importante para el instituto? Pues también es una pregunta muy relevante y como decía hace poquito, estamos justo a la vanguardia y es la primera vez de verdad que estamos a la par de las recomendaciones internacionales. Este tipo de esquemas es una de las recomendaciones como esquemas preferidos en las guías, por ejemplo, de Estados Unidos, las guías europeas, las guías de diferentes asociaciones internacionales como la Sociedad Infectológica Internacional o la norteamericana, de forma tal que estamos realmente a la vanguardia y estamos a la vanguardia proporcionando un esquema que es eficaz, que es sencillo, que favorece que el paciente se lo esté tomando todos los días. Cualquier persona, sea un medicamento crónico o agudo, si lo tomas 2 o 3 veces al día, llega el momento en que se te olvida alguna de las dosis. Sí, de repente. Entonces, un esquema que tienes que tomar durante toda tu vida, cuanto más sencillo, por supuesto, mejor. Y esto es importante, es para toda la vida. Es correcto. Es para toda la vida. Aquí también hay que hacer una aclaración, Sí, porque también uno pensaría, bueno, ojalá fuera la cura, ¿no? Y se está trabajando en ello. Sí. Científicos de todo el mundo llevan años desarrollando la cura, buscando incluso una vacuna. Ojalá pronto se tenga algo que anunciar y nos gustaría muchísimo anunciarlo, pero bueno, de momento sabemos que es un tratamiento de por vida, pero con estos efectos tan importantes, de verdad da mucho gusto saber que estos pacientes ven, digamos, una luz en el aspecto de que ya no van a ser ni motivo de discriminación, ni que no los contraten, o sobre todo, ¿no?,
que padezcan esos efectos que en un principio veíamos, esas manchas horribles, que se adelgazaban, que se decaían y sobre todo, que morían. Así es. Y con esto hay una gran ventaja, ¿cierto? Sí, por supuesto. Tenemos una gran ventaja. Los efectos que mencionas acerca de la visibilidad de los esquemas de retrovirales, en realidad viene de los esquemas utilizados más antiguamente. Estamos hablando de los que se llaman timidínicos, hablo tal vez de muchos del nombres origen, técnicos. ¿no? Del origen del tratamiento. Los primeros tratamientos, por ejemplo, consumían la grasa debajo de la piel o aumentaban la grasa en otros sitios. Entonces, de pronto sí era muy evidente el efecto secundario morfológico de alguna persona y esto no nada más afecta el tipo de la discriminación, sino también a la persona, porque la persona tiene un efecto en su calidad de vida, en su autopercepción, que por supuesto es una situación que por lo menos crea algún trastorno del ánimo. ¿Dónde se atienden los pacientes del instituto? ¿Hay clínicas especializadas dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se atiende este número de pacientes a nivel nacional? Así es. De hecho, existen 138 clínicas especializadas en todo el país. Una persona que tiene infección por el VIH y que tiene acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social puede acudir a este tipo de clínicas. Tenemos procedimientos estándares, que eso es habitual no nada más a la infección por el VIH, sino a todas las enfermedades. Y hay en este momento infectólogos y médicos internistas en su mayoría que van a atender a la persona. Esto es importante mencionarlo porque nuestro personal es muy capacitado, con muchos años en la atención del tratamiento de las personas que viven con el VIH. Pues Sandra, muchísimas felicidades. La verdad es que qué buen avance después de escuchar tantas malas noticias. Hablamos de tantas cosas que pasan en el país, incluso hasta de desabasto en otros sistemas de salud pública de México, pero qué bueno que se tengan estas buenas noticias, ¿no? Finalmente es un grupo importante, un sector importante de la población mexicana que vive con VIH y los que estén dados de alta, los que sean derechohabientes del instituto, pues bueno, tienen esta nueva opción para tener una vida, calidad de vida, Exacto. Expectativa, que es muy importante. Doctora Sandra Treviño Pérez, jefa de área de proyectos especiales del IMSS, gracias por haber estado con nosotros, Sandra.